¿Cuál es el significado de la cruz en nuestras vidas? ¿Cuál es el significado de lo que Dios en la persona de su Hijo amado Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario? ¿Y cuál es la implicación que eso tiene en nuestras vidas? Eso es lo que queremos considerar en esta tarde. Porque ciertamente la palabra de la cruz tiene un efecto en las vidas. En las vidas. Tiene un efecto. No es algo que pasó desapercibido. No es algo que nosotros escuchamos un día y lo tomamos, ponemos nuestra mente y nuestros corazones en neutro y no pasó nada. Aquí no pasó nada. La palabra de la cruz, si tú has nacido, verdaderamente has nacido de nuevo, y si verdaderamente ha habido un nuevo nacimiento, la palabra de la cruz tuvo un efecto en tu vida, lo tuvo en la mía. Y eso queremos considerarlo en esta tarde. Así que con la ayuda del Señor, vamos a considerar el efecto de la cruz, cómo nos ve el mundo y cómo nos ve Dios. Y la razón por la cual Pablo enfatiza en el efecto de la cruz. Y a la luz de esa palabra de la cruz, ¿qué es lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas? ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros? Porque yo siento muy fuerte en mi corazón que en esta tarde Dios quiere hablarte. Y por lo tanto, en virtud de eso que Dios quiere hacer en tu vida, quiero exhortarte. Quiero exhortarte en el amor del Señor. Yo sé que estamos cansados. Yo sé que estamos a mitad del día. Yo empecé en mi jornada académica el martes pasado. Y muchas veces, a veces el día tiene 24 horas y uno quisiera que tuviera 25. Porque hay tantas cosas y estamos abrumados. Y el sentarnos aquí, pues con el sonido, el ruido del aire, a veces pues nos pone un poco así letargo. Yo lo sé, yo he estado ahí. Pero no hay nada más maravilloso que poder escuchar la palabra de Dios, porque Dios nos quiere escuchar, nos quiere hablar a nosotros. Entonces queremos en esa libertad que el Señor, como familia, ¿verdad?, que el Señor nos da, que con violencia el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos son los que lo arrebatan. Con esa violencia cuando sintamos que estamos así cayendo en un modo letárgico, cambiemos la fisiología nuestra, porque Dios quiere hablarnos. Y yo con la ayuda del Señor, oro al Señor para que yo pueda exponer la palabra con la mayor claridad posible. Pero Dios nos quiere, en el día de hoy, Dios quiere hablarnos y nos quiere desafiar. Porque lo que nosotros hagamos con la palabra que escuchamos va a tener un efecto en nuestra vida cristiana. Yo no quisiera, ¿verdad?, y el Señor no quisiera que usted saliera de este lugar como entró. Dios tiene algo, la palabra es vida. Y una cosa que tenemos que aclarar, y desde el púlpito usted nunca me va a escuchar criticando a ningún pueblo de Dios, ni nada de esas cosas. Todo el pueblo de Dios tiene, según el don que Dios le ha dado, y según la visión, y según el crecimiento y la madurez que cada cual tiene, manifiesta. Y hay personas que son mucho más maduras que yo. Y yo a esas personas, pues yo los miro, y yo miro al Señor en esas vidas, y yo aprendo de esas personas. Pero no nos queremos comparar y no queremos criticar. Pero solamente quiero aclarar que la palabra de Dios, la exposición de la palabra de Dios, no es una conferencia, no es una clase donde usted escucha cosas bonitas. La exposición de la palabra de Dios tiene un efecto en el corazón del creyente, si verdaderamente ha nacido de nuevo, que causa, que rompe, que penetra a lo más profundo del corazón, porque es la palabra y es el Espíritu Santo. Así que no hemos venido aquí
a escuchar solamente un mensaje y salir de aquí, qué mensaje más bonito. Es una palabra, hemos venido aquí así como todos los domingos, así como cada vez que el pueblo del Señor se reúne, así como cuando usted nos ve en Facebook y podemos exponer un ratito en la palabra, el nuevo blog que tenemos en Facebook, que yo espero que lo estén, yo sé que lo están viendo, pero lo sé porque los veo. ¿Verdad? El tema es el siguiente: la palabra penetra, y aunque no la entendamos con nuestra mente, con nuestro corazón, el Espíritu Santo nos lo revela. Eso es lo primero que quisiéramos considerar cuando escuchemos la palabra de Dios. Lo otro que quisiéramos considerar también es que, ¿verdad? Este libro, y esto es algo que yo personalmente hablando, aún como pastor, como ministro del Señor, es mi responsabilidad también estar delante del Señor y también pues aumentar, ¿verdad?, la preparación y las herramientas y estar así al día, ¿verdad? Estoy tomando un curso de bibliología, que es el estudio de las Escrituras. Y una de las cosas que la profesora estaba diciendo es que este libro está cerrado, está sellado. Este libro está sellado. Sí, son páginas, contiene palabras, pero está sellado para el entendimiento de los hombres. Está sellado. Por eso que muchas veces abrimos el libro y no entendemos. Y tendemos a recurrir a otros elementos para tratar de entender, pero no entendemos porque el libro está sellado. Y solamente nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis dice: gloria por siempre al Cordero de Dios, al León de Judá, a Jesús el Señor, al León de Judá, a la raíz de David que ha vencido, y dice que el libro abrirá. Es a través de Cristo Jesús que nosotros podemos, el libro, la revelación de las Sagradas Escrituras, somos expuestos a esa revelación. Así que nosotros tenemos que ir al Señor, delante del Señor. Cada vez que abrimos este libro tenemos que ir delante del Señor. Señor, háblame, habla mi corazón. Señor, quebranta mi ser. Señor, yo deseo de ti. Y en la medida en que tú te ejercitas en la palabra, Dios va a estar aumentando. El efecto de la cruz, y la razón por la que digo que este libro está cerrado, ¿verdad? Y la cruz tiene un efecto en nuestras vidas. Lo vamos a ver en el versículo 18, Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 31. Ese pasaje es el tema, el pasaje central de este mensaje, el efecto de la cruz. Y la palabra dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. El libro está sellado. El libro está sellado. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Cuando Dios se revela a tu vida, cuando Dios en la persona de Cristo Jesús ha venido a tu vida y se revela, Él abre el libro y Él te muestra esa palabra, eso necesario para ese día, en ese momento. Así como el pueblo de Israel en el desierto, Dios proveía el maná, el pan que es tipo de la palabra, pero el maná que también les alimentaba fisiológicamente, Dios le proveía el maná justo y necesario para cada día. Y si lo guardaban, el día se podría. Y si no tomaban lo suficiente,
día siguiente, ¿verdad? Pues se quedaban con hambre. Era lo necesario, lo justo y necesario. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Cuando Dios revela cada día, en el momento, esa visión, esa porción de la multiforme sabiduría de Dios, hay poder en la palabra de Dios. Y lo puedes ver y lo puedes experimentar. Pues como está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Versículo 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Bendito el Señor. Y en este pasaje, el apóstol Pablo hace una comparación. Primero dice, en la primera parte del versículo 18, dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. La palabra de la cruz, como dije al principio, tiene un efecto en las vidas. Y la palabra de la cruz, en los que se pierden, tiene un efecto. En los que se pierden, tiene un efecto. Y lo vemos aquí en el versículo 18. Es locura. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden. ¿Por qué? Versículo 19, dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Es importante que nosotros consideremos que cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Fíjense que eran dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Y dice en Génesis, lo pueden ver, ¿verdad? En Génesis capítulo 3, allá en su tiempo devocional en privado, pueden ver que el árbol que Dios le había dicho que si tomaren de ese árbol, morirían. De todo árbol que está en este huerto podréis comer, mas del árbol que está en este árbol no podréis comer porque ciertamente moriréis, refiriéndose al árbol de la ciencia del bien y del mal. Y cuando Satanás tentó a Eva, tentó a Eva con lo siguiente: si no sabe Dios que si comiereis de ese árbol no moriréis. Primero, no moriréis, sino sabe Dios que si comiereis de ese árbol seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Seréis como Dios.
el designio del hombre no redimido por el Señor es querer ser como Dios. Número 2, dice en Génesis, también dice, capítulo 3, Eva viendo que ese árbol era atractivo para alcanzar la sabiduría, echó mano y tomó de él. La sabiduría. Entonces, el mundo va a ofrecer sabiduría. El mundo va a ofrecer querer ser como Dios. Incluso vemos hoy día a través del movimiento de la nueva era, como el movimiento de la nueva era en cualquier forma, en cualquier manifestación, es una forma de panteísmo, donde se refiere a Dios no como Dios, sino como el universo. El universo y el Dios que está en mí somos uno. Y eso suena bíblico, ¿verdad? Pero la unidad es que el universo está en mí. Por lo tanto, yo soy Dios, tú eres Dios, somos dioses. Pero eso no es algo de la nueva era hoy día. Eso ha tomado fuerza, obviamente, en distintas formas, pero desde el principio, desde que el hombre es hombre, ha tomado fuerza el hombre querer alcanzar la sabiduría por medios humanos, por medios carnales. Y el apóstol Pablo está diciendo, recordemos que esto se lo está diciendo a los corintios, y en la iglesia en Corinto era una iglesia donde había mucha actividad, era una iglesia sumamente intelectual, era la cultura greco-romana donde había mucha intelectualidad, eran muy filósofos, la sabiduría era algo muy importante para ellos, estaba en las prioridades de todo, de las personas aquí. Más en la iglesia en Corinto, estaba en un lugar geográfico que era un puerto de entrada y salida, donde había mucha entrada internacional, por decir así. Una ciudad como decir Nueva York, Miami, donde hay una metrópolis, una ciudad cosmopolita. Y ahí estaba esa iglesia. Y el apóstol Pablo estaba hablando acerca de la sabiduría del mundo. Dice que destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Entonces, está hablando que la cruz en los que se pierden es locura. Habla acerca de la mente carnal, la sabiduría según la mente carnal. Lo tercero que considera es que, y lo vemos aquí en el versículo 21, que en la sabiduría de Dios, el mundo, entiéndese, los no redimidos por la sangre de Cristo Jesús, los no creyentes, los que se pierden, en la sabiduría del mundo, en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Eso lo que quiere decir es que Dios es todo sabiduría, pero es sabiduría de Dios, sabiduría divina. Sabiduría que en el libro de los Proverbios dice que es árbol de vida. Y bienaventuradas las que la retienen. Cuando habla de la sabiduría y la iguala lo que es árbol de vida. Pero la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo, el mundo no puede conocer a Dios según la sabiduría de Dios porque no le conoce, no tiene una relación con Dios. El libro está cerrado. El libro está cerrado. Así que es imposible conocer a Dios. La cruz en los que se pierden es locura. La cruz en los que se pierden, el pensamiento es según la mente carnal. La cruz en los que se pierden es imposible, le imposibilita a los que se pierden conocer a Dios. La cruz en los que se pierden habla de que los judíos buscan señales, versículo 22, y los griegos buscan sabiduría. Y nuestras vidas, eso igualito.
En los que se pierden está la búsqueda de una experiencia visual como para nosotros fundamentar nuestra vida, nuestra fe y todo en las cosas visuales, en las cosas que nosotros podemos ver, en las cosas sobrenaturales y en las señales. Los judíos no redimidos por la sangre de Cristo Jesús, los judíos, ¿verdad? Que según las tradiciones, según la ley, buscaban señales. Porque en el Antiguo Testamento vemos todos esos profetas que hacían señales, ¿verdad que sí? Y ellos leían la Torá y leían todos esos libros proféticos, ¿verdad? Y hablaban de señales. Pues estaban buscando señales a Jesús también, cuando Jesús durante su ministerio aquí en la tierra. Los judíos buscan señales. Dice que los griegos buscan sabiduría. Para los que se pierden, los que se pierden, buscan una búsqueda incesante de señales y sabiduría en la mente carnal. Por lo tanto, la cruz para los que se pierden es algo que es motivo de tropiezo para sus vidas. Pero bien, Pablo también está haciendo una declaración aquí. La cruz en los que se salvan. En los que se salvan. La cruz en los que se salvan. Versículo 18. En los que se salvan es poder de Dios. Es poder de Dios. El poder de Dios manifestado a través de la cruz del Calvario. El poder de Dios en la cruz, en la sangre de Cristo Jesús que Él derramó en la cruz. El poder de Dios que se reveló a nuestras vidas. El día que nosotros escuchamos el mensaje del Evangelio, del glorioso Evangelio, el Espíritu Santo se reveló a nuestras vidas y causó el poder de Dios, causó en nuestros corazones un deseo incesante, un deseo ardiente de seguirlo a Él. ¿Cuál ha sido el efecto de la cruz en tu vida? ¿Es locura o es poder de Dios? Es una pregunta, meditemos sobre eso. La cruz en los que se salvan es sabiduría de Dios. Es poder de Dios, pero es sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios, versículo 21 dice: agradó a Dios salvar a los creyentes, no mediante las señales, no mediante la sabiduría carnal. Versículo 21, por la locura de la predicación. En Romanos dice, ¿cómo creerán si no hay quienes prediquen? Por la locura de la predicación. La locura de la predicación, la palabra de la cruz es algo que conmueve todas las entrañas de nuestro ser y nos conlleva a predicar firmemente las virtudes de Cristo Jesús. Así que Pablo concluye en el versículo 24, primero hablaba acerca de los judíos y griegos no redimidos, los judíos que piden señales, los griegos que buscan sabiduría. Y en el versículo 24 dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. En el Antiguo Testamento estaba reflejado en el libro de Génesis a través del libro de la vida. El poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ven cómo el enemigo a través de nuestra mente carnal busca distorsionar todo aquello que ha sido originado por Dios. Lo busca distorsionar para él usurpar el lugar que le corresponde a Dios. Y es importantísimo que nosotros lo sepamos, porque cuando nosotros como cristianos creyentes escuchamos personas y filosofías, cosas aún incluso de otras religiones o de otros cultos o de cosas que tienen que ver con el panteísmo, y les damos crédito. Y les damos crédito cuando, por ejemplo, ¿verdad? Yo les puedo decir, los medios sociales son un reflejo de quienes somos nosotros. El mundo ve
El mundo ve lo que nosotros somos a través de los medios sociales. El mundo ve lo que nosotros pensamos a través de los medios sociales. ¿Y cuántos creyentes nacidos de nuevo, que reclaman ser nacidos de nuevo, ponen citas de filósofos totalmente no creyentes, incluso ateos, de Buda, de otras religiones, ¿verdad? De los musulmanes y todas esas cosas, porque no está claro que a través de Cristo Jesús está el poder de Dios y la sabiduría de Dios, y eso es mucho más excelente. Así que la palabra de la cruz a los que se pierden es locura. Mente carnal, porque están en la mente carnal, porque es imposible conocer a Dios, porque buscan señales y buscan sabiduría con la mente carnal, y es tropezadero, y no pueden entender lo de Dios porque el libro está cerrado, está sellado. Pero para los que se salvan es poder y sabiduría de Dios, porque en Cristo Jesús el libro se nos abre y se nos revela, y entonces alcanzamos las riquezas de la sabiduría de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 11. Profundidades de las riquezas de la gloria de Dios. Cuán insondables son sus obras. El mundo nos ve a nosotros, nacidos de nuevo, cristianos, nos ve de una manera, pero Dios nos ve de otra. La pregunta es, ¿cómo nos ve el mundo y cómo nos ve Dios? Y esto es la parte, lo que el apóstol Pablo, el argumento que ahora el apóstol Pablo quiere traer. Fíjense lo que dice en el versículo 25. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Detengámonos ahí. Si Dios nos ve a nosotros necios o insensatos o débiles, en Cristo Jesús nuestra insensatez y nuestra debilidad es más fuerte que los hombres de este mundo. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender? Otra vez. Lo insensato de Dios, o sea, lo más bajo de lo que Dios llamó, de lo que Dios escogió, de aquellos que se salvan, lo más insensato de aquello que está sido redimido por Cristo Jesús y que ahora le pertenece al reino de su amado Hijo, que es en Cristo Jesús. Lo más bajo y lo más débil, lo más insensato, es más fuerte que los hombres en este mundo. Pero fíjense cómo nos ve, cómo el mundo nos ve. Y vamos a verlo en el versículo 28. Dice, lo vil del mundo, 27, lo necio del mundo. ¿Qué fue lo que escogió Dios? Dios escogió lo necio del mundo. Aquello que el mundo dice necio. Y necio es una persona inculta, una persona ignorante, una persona bruta, por decir así. Eso es un necio. El mundo nos ve así, y eso fue lo que Dios escogió para avergonzar a los sabios. Recapitulando en lo que dice al principio que leíamos, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y luego dice, y lo débil del mundo, o sea, lo flojo, aquello que se desfallece, aquello miserable del mundo, escogió Dios para avergonzar a lo que el mundo llama fuerte. Tenemos que poner esto también en perspectiva histórica. Todo lo que porque estamos hablando, decíamos que en los Corintios era la cultura greco-romana, y de Grecia y del helenismo salió lo que hoy día se conoce como el fisiculturismo. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Y todas esas cosas. Ellos hacían
¿Es malo alzar pesas? ¿Es malo hacer ejercicio? Yo debería alzar pesas y debería hacer ejercicio. Pero les confieso, pero no hay nada malo con uno estar en forma. El problema es que ellos se hacían un Dios de ellos mismos. Ellos hacían un culto a ellos mismos. Y entonces se jactaban de su fortaleza y de su fuerza. Eso es lo que pasa. Entonces, Dios está diciendo que lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los más fuertes. Y luego dice, lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo, lo más bajo, lo más despreciable, lo más indigno, lo más abominable, lo más ruin, lo más despreciado. Así es como como el mundo nos ve. El mundo te ve a ti como necio, nos ve como necios, nos ve débiles, nos ve como viles y menospreciados. Pero ¿cómo te ve Dios? ¿Cómo te ve Dios? ¿Saben qué? Dios te ve, versículo 25, lo más insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo más débil de Dios es más fuerte que los hombres. Diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. En Cristo Jesús. Entonces, consideremos el versículo 26, porque aquí es donde está la parte del llamado. ¿A qué es lo que Dios nos está llamando? ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? La vocación. Versículo 26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos ni muchos nobles. ¿Cuál es tu vocación? Lo que está diciendo es, a ese pueblo redimido por la sangre de Cristo Jesús, a ese pueblo redimido cuya palabra de la cruz es poder de Dios, sabiduría de Dios, por la locura de la predicación, poder y sabiduría de Dios para los llamados. ¿Tú eres llamado? ¿Has sido llamado? ¿Has respondido al llamado? ¿Cuál es tu vocación? Esa es la pregunta que te queremos hacer. Esa es la pregunta que Dios nos quiere. Esa es la exhortación que Dios te quiere hacer esta tarde. Mirad vuestra vocación. En otras palabras, mirad vuestro llamamiento divino. En otras palabras, considera el estado de tu llamamiento. O si no, considera en dónde estabas antes y hacia dónde Dios quiere llevarte. Porque tu vocación no tiene nada que ver, tu vocación no tiene absolutamente nada que ver con hacer cosas. Tu vocación tiene que ver con ser. Y porque tú eres en Cristo, entonces puedes hacer. Pero tú puedes estar envuelto en cosas y no ser en Cristo. Y lo que está diciendo es, ¿cuál es tu llamamiento divino? Considera tu llamamiento divino. Hay una razón específica por la cual Pablo enfatiza en el efecto de la cruz. Y lo vamos a ver en Filipenses. Marquen sus Biblias en 1 Corintios y vamos a ver dónde estaba Pablo. ¿Dónde estaba Pablo? ¿Por qué Pablo habla con tanta convicción? ¿Por qué Pablo está hablando acerca de la cruz y con convencimiento, exhortándole al pueblo, ¿verdad? Mirad vuestra vocación. Porque Pablo, aquí en Filipenses, capítulo 3, versículo 14, nos dice en el versículo 4, y lo podemos ver en la pantalla, lo podemos leer en sus Biblias. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Pongamos las cosas en perspectiva. Pablo Pablo se crió en el judaísmo. Pablo estudió a los pies de Gamaliel. Y si alguien estudia a los pies de Gamaliel, es como si hoy día estuviera en Harvard o en Yale.
a esos niveles. Es una cosa muy prestigiosa estudiar a los pies de Gamaliel. Él se crió en el judaísmo, él conocía la ley. Y fíjense lo que dice: aunque yo tengo también de confiar en la carne. Pablo también se podía jactar de la sabiduría en la carne. Pablo también se podía jactar de la sabiduría en la carne, la sabiduría en la mente, porque él leía muchos libros y él era muy sabio según las cosas que él había leído, escrito, y se había criado en las tradiciones del judaísmo, ¿verdad? Yo puedo confiar, yo pudiera confiarme. Eso es lo que está diciendo. Versículo 5: circuncidado al 8º día, según la tradición del judaísmo, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo. Estamos hablando aquí de una persona que conocía la ley y la conocía muy bien. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a celo, lo que está diciendo el versículo 6 es perseguidor de la iglesia. Pablo pensaba en su corazón que en eso de estar persiguiendo a la iglesia, en eso él estaba tratando de agradar a Dios. Él no era porque no era por nada más que lo que él conocía hasta ese momento, en la sabiduría que él conocía, que era en la carne, en las tradiciones del judaísmo. Él estaba tan sumergido en las tradiciones que él veía a este grupo nuevo que se llamaba los del camino, los primeros cristianos, la iglesia, los del camino, que estaba siendo perseguida, y él fue perseguidor de la iglesia también, y él pensaba que haciendo eso él iba a agradar a Dios. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, mas para los que se salvan es poder de Dios y sabiduría de Dios. Todas aquellas cosas que eran para mí ganancia, según la sabiduría de los sabios, según las tradiciones, según la ley que yo conocía y que yo me jactaba de conocerla y que yo estaba según en mi propia justicia en la ley, que era irreprensible. Todo eso yo lo hallaba porque el conocer esas cosas, el aprender esas cosas, yo las conocía y las hallaba como ganancia porque me sentía superior a las demás personas. Pero ahora, todas esas cosas las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Lo más débil de los escogidos de Dios es lo más fuerte entre los fuertes. Lo más necio de Dios son los más sabios entre los sabios. Las he estimado como pérdida. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. ¿Es Jesús tu Señor? ¿Conoces a Cristo Jesús? ¿Tienes una relación con Dios? ¿Conoces acerca de Dios o conoces al Señor? ¿Conoces acerca de Dios a través de las tradiciones, a través de la religión, a través aún de la religión de la cual la mayoría de todos nosotros nos hemos criado, hemos crecido en ellas? En nuestros países, en muchos de nuestros países, esa es la religión oficial y nosotros nos guiamos por ello porque es la tradición, es lo que la familia nos ha inculcado, es lo que hemos aprendido. Pero ¿conoces al Señor? ¿Tienes una relación personal con tu Dios? ¿Tienes una relación transformadora? ¿Has tenido una experiencia en el poder y la sabiduría de Dios? ¿Te ha sido revelada? ¿Te ha sido abierto el libro? Puedes decir que todo aquello que era por ganancia, porque te daba estatus. En nuestros países, estar con la tradición
digamos religiosa, simbolizaba un estatus socioeconómico en nuestros países, porque representaba la élite social más grande. Todos aquí podemos hablar de eso, ¿o no? Y lo que está diciendo aquí Pablo es que todo eso lo estimamos, que antes lo estimamos por ganancia, ahora estimado por pérdida, por amor de Cristo. Solamente digo, pregunto, ¿por qué? Versículo 8, y lo tengo todo por basura, todo aquello lo tienes por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no tendiendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que te dio por la fe. A fin, versículo clave, de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pablo está hablando de que la sabiduría del mundo era ganancia, la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús a través de la cruz. Eso es la cruz, la sabiduría de Dios, el poder de Dios. Cuando habla en el versículo 9, mi propia justicia, que según la ley, nos habla de condenación, de muerte, porque la ley nos recuerda que somos pecadores y al vernos incapacitados de cumplir la ley cabalmente, trae muerte, trae condenación. Pero la justicia de Dios por medio de la fe, Cristo la cumplió en la cruz. Cristo, la sentencia de Dios por causa del pecado del mundo fue satisfecha por Cristo a través de su muerte. Entonces, ¿cuál es el deseo de Pablo? Conocerle y participar de sus padecimientos, versículo 10. Llegando a ser semejante a Él. Ahora, otra vez, recordemos que Adán y Eva vio el árbol de la ciencia del bien y del mal en Génesis capítulo 3 como un árbol atractivo, ¿verdad? Para llegar a ser como Dios. Porque así fue como Satanás la engañó. Sin embargo, aquí Pablo está hablando, llegando a ser semejante a Él, una identificación. No es llegar a ser dioses, no, es llegar a ver una identificación con Cristo Jesús en su muerte. En su muerte, la palabra de la cruz, locura para los que se pierden. Poder de Dios, sabiduría de Dios. La palabra de la cruz. Para atravesar la cruz hay que morir. Hay que morir. No basta solo con callar. No basta solo con decir. No es suficiente solo con querer hacer. Es necesario morir. Eso dice un cántico. Es necesario morir. Nuestra muerte. Y si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos, Pablo hablando de la muerte, pero también hablando de la resurrección. Porque a través de la muerte, Jesús, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Por el gozo puesto delante de Él de saber que a través de su muerte Él iba a impartir vida a todos aquellos que en Él creen. Pero hay que morir. Eso es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento consiste en que tenemos que morir a nuestra pasada manera de vivir. Pero no se quedan en la muerte, sino que es recibir la impartición de vida en Cristo Jesús. Hay una nueva vida por delante en Cristo Jesús. Y entonces el apóstol Pablo en el versículo 12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea ya perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello. Asir significa tomar, echar manos. Como dicen los mexicanos, echarle ganas. Asir aquello para el cual fui también asido, tomado, capturado por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, olvidando la pasada manera de vivir, olvidando la vieja criatura
dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Pablo sabía que sus días estaban contados. Pablo sabía que el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús no solamente era la salvación, la redención final, esa glorificación donde cuando se acaben los días de esta muerte, de esta vida carnal, ¿verdad? En la carne no iba a haber más lucha, no iba a haber más enfermedad, no iba a haber más sufrimiento, sino que logro hacer aquello, esa vida en plena en Cristo Jesús, ese día en la eternidad donde vamos a estar en la presencia de Dios, donde Él va a ser glorificado y donde estamos gozando y disfrutándose la misma presencia de Dios. Bendito el Señor. Pablo sabía, y por eso Pablo le hablaba a los corintios, acerca de la sabiduría del mundo y acerca de la palabra de la cruz, porque según la mente obtusa nuestra mental, es locura, es tropezadero. Mas para los que les ha sido abierto el libro, más para los que aquellos que en Cristo Jesús se les ha revelado, esto a nosotros es sabiduría de Dios y poder de Dios. Volvemos a 1 Corintios. Y aquí nos da una reafirmación, una afirmación, ¿verdad? El mundo nos ve. Tú dirás que el mundo piensa de ti que tú eres necio. Tú dirás que el mundo piensa de ti que tú eres débil. Tú dirás que el mundo piensa de ti que tú eres vil y menospreciado. Pero en Cristo Jesús tú eres más sabio que los sabios y más fuerte que los fuertes. Pero aquí, fíjense esta palabra de reiteración y de reafirmación que Pablo te está diciendo a ti, el Señor te está diciendo a ti, más, versículo 30, más por Él, por Dios, por Él, ¿estáis vosotros en quién? En Cristo Jesús. Por Él. Jesús dijo en Juan capítulo 6, ninguno viene al Padre ninguno viene a mí si el Padre no le atrayese. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Mas por Él, Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, dentro de Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús, ¿verdad? Yo tengo aquí unos lentes y tú te pones los lentes de Cristo Jesús y en Cristo Jesús te has sido hecho por Dios, no por tus fuerzas, sino por Él. Sabiduría, justificación, santificación y redención. Justificación es la obra de Dios que Él ejecutó en la cruz del Calvario de pagar el precio del pecado. Santificación es esa obra que Dios está haciendo en nuestras vidas, separándonos para Él. Y redención es esa obra que Dios está llevando a cabo, preparándonos para ese momento cuando partamos del mundo, que vamos a estar de pleno en la presencia del Señor. Y entonces, ¿dónde está nuestra gloria? Todo eso ha ocurrido en Cristo Jesús. ¿Dónde está nuestra gloria? Versículo 31, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Qué es la cruz en tu vida? El mundo te ve débil, necio, pero Dios te ve sabio y poderoso en Cristo Jesús. Y la clave aquí es en Cristo Jesús. ¿Estás en Cristo Jesús?
¿Conoces acerca de Dios? ¿Conoces a Dios? ¿A qué te está llamando Dios? ¿A venir a la iglesia los domingos? ¿A hacer buenas obras? ¿A conducirte apropiadamente? ¿A tener algún tipo de espiritualidad según la sabiduría del mundo? ¿O te está llamando a conocer a Dios a través de Cristo Jesús? A ser como Jesús en su muerte, o sea, morir el viejo hombre, y en su resurrección, en la nueva vida de Cristo Jesús. ¿Realmente Jesús es tu Salvador y Señor? ¿Realmente eres cristiano o cristiana? Esta es una pregunta importante que quiero que consideremos. ¿Realmente eres cristiano o cristiana? Esto es esta es una pregunta que tenemos que considerar seriamente. ¿Saben por qué? Porque yo conozco a un ministro del Señor detrás del púlpito, años de ministerio, más de 30 años de ministerio, y desde el púlpito confesarles que ellos no estaban seguros de su salvación, de que te conocían, tenían seminario, tenían todo ese tipo de conocimiento. Hay quienes dicen que el seminario es más bien un cementerio, pero eso es otra historia. Tenían seminario, conocimiento aquí, pero no eran nacidos de nuevo. Y si tú no tienes, y tú no puedes estar, si no hay convencimiento de tu necesidad de Dios, no puede haber impartición. Si no hay una realidad de Cristo Jesús en tu vida, no puede haber impartición. Para que haya impartición de vida, para que tú puedas reflejar la vida de Cristo a través de ti, tiene que haber un nuevo nacimiento. Eso es requisito. Podemos jugar a la iglesia, pero si no has nacido de nuevo, cuando lleguen los momentos más claves, eso va a pasar por la prueba. Y si realmente tú dices que eres lo que eres, tú eres lo que dices ser, vas a pasarlo. Y si no, considera. ¿Estás seguro de tu salvación? ¿Representa la cruz en tu vida el poder y la sabiduría de Dios? ¿O es la cruz una locura a tu vida? Considera. La palabra dice que los límites de nuestra habitación, o sea, los límites de nuestra vida aquí en este cuerpo, han sido contados. Han sido designados por Dios. E incluso en Hebreos capítulo 9 dice que le es destinado al hombre morir una sola vez y después el juicio. ¿Estás seguro de que cuando llegue ese día vas a estar en la presencia del Señor? Si no estás seguro de tu salvación o segura de tu salvación, yo te exhorto en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, pongámonos de pie. Yo te exhorto en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, que vengas aquí delante. Yo nunca he hecho este tipo de llamado, o nunca lo he hecho con esta frecuencia, pero el Señor me ha puesto un sentido de urgencia. Si tú no estás seguro o segura de que eres salvo, si tú no estás seguro o segura que has nacido de nuevo, si tú no estás seguro o segura de que Jesús es todo en tu vida, yo no te estoy preguntando si entiendes aquí cognitivamente. Yo te estoy hablando si no estás seguro o segura de que aquello, lo que has oído, lo que se ha expresado aquí es real en tu vida y tú lo deseas, lo anhelas. No dejes pasar este momento, porque es tiempo. Hoy es el día de salvación. Si realmente no has recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador en tu vida. Y si tú has recibido a Cristo Jesús como Señor en tu vida, considera la palabra de la cruz y considera el efecto que ha tenido la cruz en tu vida. El poder de Dios, sabiduría de Dios, y lo que tienes que hacer es clamar: Señor, Señor, revélate a mi vida. Señor, empodérame con el poder de tu Santo Espíritu, revélate, abre el libro de mi ser para que yo pueda entender tu palabra. Dame entendimiento. Salmo 119 dice: vivifícame, Señor, conforme a tu palabra. Dame entendimiento conforme a tu palabra.
has nacido de nuevo. La invitación está aquí. Y esto es una cosa entre tú y el Señor. Esto no es una cosa de hacerte pasar la pena o la vergüenza de pasar aquí adelante. Es que en realidad Dios quiere una definición en tu vida en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. No importa los años que tú llevas en la iglesia. No importa realmente tus experiencias pasadas, si realmente no hay un convencimiento de que Jesús es lo único en tu vida. Para ti, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús.